Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy voy a resolver un ejercicio del tema de movimiento relativo. El enunciado nos dice lo siguiente. La velocidad del sonido en el aire en reposo a una temperatura de 25 grados Celsius es de 358 metros por segundo. El problema me pide determinar la velocidad del sonido medida por un observador que se mueve a 90 km por hora en tres situaciones distintas. La primera, alejándose de la fuente de sonido; la segunda, acercándose a la fuente; y por último, moviéndose perpendicularmente a la dirección de propagación del sonido. Entonces, vamos a tener que analizar en tres ocasiones. Bueno, lo primero que vamos a hacer para dar solución a este ejercicio es identificar los datos que nos brinda el problema. Los datos van a ser los siguientes. El problema nos indica que la velocidad del sonido va a ser igual a 358 metros por segundo. Ahora también el problema nos menciona que hay un observador que se va a mover con una velocidad de 90 km por hora. A dicha velocidad le voy a denominar BP, para no confundir con V0. BP lo que quiere decir es velocidad de la persona, que sería precisamente el observador. Esto vendría a ser igual a 90 km por hora. Bien, ahora acá en los datos ustedes pueden observar que las unidades son distintas. Para no tener complicaciones vamos a tener que trabajar en las mismas unidades. Por conveniencia voy a convertir las unidades de la velocidad del observador, en este caso que serían kilómetros por hora, a metros por segundo. Entonces, al hacer una conversión, eso nos quedaría de la siguiente manera. Una hora, que vendría a ser igual a 3600 segundos, y esto multiplicado por un kilómetro, perdón, 1000 metros sobre un kilómetro. Eso sería la conversión a realizar. Al efectuar toda esta conversión, nos va a quedar que la velocidad de la persona vendría a ser igual a 25 metros por segundo. Bien, entonces, al haber hecho esa conversión, decimos que la velocidad de la persona vendría a ser igual a 25 metros por segundo. Listo, ahora como ya se encuentran en las mismas unidades, no vamos a tener complicaciones. Y ustedes dirán, ¿por qué el dato, en este caso 25 grados Celsius, ya no lo vas a considerar? En este caso ya no lo estoy apuntando aquí porque ese dato vendría a ser un dato opcional, un dato que no me va a permitir dar solución al ejercicio. Estos vendrían a ser los datos a considerar. Ahora, la representación gráfica del ejercicio vendría a ser la siguiente, en donde tenemos al observador y a esto que representa la fuente de sonido. Para determinar las posiciones tanto del observador como de la fuente de sonido, vamos a tener que establecer un punto fijo. En este caso, este punto que se encuentra por acá. Ahora, ese punto fijo nos va a permitir determinar las siguientes posiciones. En este caso, este vector vendría a ser la posición de la persona, esto vendría a ser la posición del sonido, y ahora como el análisis, en este caso los tres análisis, el problema me está pidiendo determinar en los tres análisis la velocidad del sonido vista o medida por un observador. Así que esto vendría a ser la posición del sonido medida por la persona, que vendría a ser el observador. En este caso vemos que el observador está viendo a la fuente de sonido. Bien, entonces al realizar la sumatoria, como podemos ver en este conjunto de vectores, vamos a tener una ecuación física.
Como se acostumbra, en un movimiento relativo no hay ecuaciones físicas establecidas. Las ecuaciones se van a deducir de la gráfica que hemos realizado. Entonces, la ecuación física deducida de nuestra gráfica va a ser la siguiente. Como ya había mencionado, al hacer la sumatoria, esto nos va a quedar de la siguiente manera. En este caso, la posición del sonido vendría a ser igual a la posición de la persona más la posición del sonido medida por el observador. Bien, esa sería la ecuación física deducida. Ahora, como el problema en este caso nos está pidiendo determinar la velocidad del sonido con respecto a la persona, primeramente vamos a tener que derivar esta ecuación. Al derivar la posición en este caso con respecto al tiempo, se sabe que se va a tener la velocidad. Entonces, derivando esta expresión, eso nos va a quedar que la velocidad del sonido vendría a ser igual a la velocidad de la persona más la velocidad del sonido medida por el observador, que sería la persona. Ahora, despejamos en este caso la velocidad del sonido con respecto a la persona y eso nos va a quedar de la siguiente manera, que la velocidad del sonido con respecto a la persona va a ser igual a la velocidad del sonido menos la velocidad de la persona. Bien, esta ecuación, la última ecuación que hemos obtenido, esa vendría a ser la ecuación general. La ecuación que vamos a utilizar para poder determinar lo que nos pide el problema en los dos primeros análisis, cuando se está alejando y cuando se está acercando a la fuente. Entonces, como ya tenemos una ecuación establecida, vamos a tener que analizar lo que nos pide el problema. Primeramente, cuando se está alejando. ¿Qué es lo que sucede cuando se está alejando? Bien, cuando se aleja de la fuente, en este caso, vamos a considerar que esta esferita vendría a representar la fuente y tenemos al observador. Ahora, como ambos se están alejando, en este caso, ambos se van a encontrar en el eje X, vendrían a actuar en el eje X y se están alejando, vemos que la siguiente representación sería esta. Ahora, utilizando nuevamente esta ecuación para poder determinar la velocidad del sonido con respecto a la persona o medida por la persona, esto vendría a ser igual a la velocidad del sonido menos la velocidad de la persona. Ahora, reemplazando en este caso los datos que ya tenemos, esto nos quedaría de la siguiente manera, que la velocidad del sonido medida por la persona vendría a ser igual a 358, en este caso, y 358i, porque recordemos que ambos están actuando en el eje X. Ahora, como la fuente de sonido se está dirigiendo hacia la izquierda, vendría a llevar un signo negativo. Entonces esto va a ser restado menos la velocidad de la persona. En este caso, con la velocidad de la persona, ya no vamos a tener complicaciones con el signo porque la persona se está dirigiendo hacia la derecha. Entonces dicha velocidad considerada vendría a ser 25 metros por segundo. Pero en este caso, como están actuando en el eje Y y no estamos considerando su módulo, vendría a ser 25i. Ahora tenemos que la velocidad del sonido medida por la persona vendría a ser igual a menos 383i. Ahora, como las alternativas están determinadas por el módulo, entonces vamos a tener que el módulo de la velocidad del sonido vista por la persona vendría a ser igual a
383 metros por segundo. Bien, eso sería la velocidad del sonido vista por la persona o medida por la persona cuando se están alejando. Ahora, cuando se están acercando, ¿qué es lo que sucede? En este caso, el segundo análisis sería cuando se están acercando. Bien, cuando se están acercando, la representación vendría a realizarse de la siguiente manera. Entonces vemos que tanto el observador como la fuente de sonido se están dirigiendo de esta manera. Ahora, utilizando nuevamente la ecuación, en este caso la ecuación general que habíamos establecido, donde la velocidad del sonido menos la velocidad de la persona, esto vendría a ser igual a la velocidad del sonido medida por la persona. Reemplazando los datos nuevamente, tenemos que la velocidad del sonido, en este caso vendría a ser 358, pero ya no, como no estamos considerando el módulo, vamos a tener 358 y ya que no estamos considerando el módulo. En este caso, dicho signo ya no vendría a ser negativo porque la fuente de sonido se está dirigiendo hacia la derecha. Ahora, menos, en este caso voy a abrir un paréntesis porque la persona, en este caso el observador, se está dirigiendo hacia la izquierda, por lo tanto vendría a llevar un signo negativo. Entonces esto sería menos 25 y 25i, ya que no estamos considerando su módulo. 25i. Y esto vendría a ser igual a la velocidad del sonido medida por la persona. Entonces esto nos va a quedar 383 y esto vendría a ser igual a la velocidad del sonido vista por la persona. Ahora, como las alternativas están determinadas por el módulo, entonces vamos a tener que el módulo de la velocidad del sonido vista por la persona vendría a ser igual a 383 metros por segundo. Bien, eso sería la velocidad del sonido vista por la persona cuando se están acercando. Ahora, en el tercer análisis, en este caso, cuando se están moviendo perpendicularmente a la dirección de la propagación del sonido, ahí vamos a tener lo siguiente. Como se están moviendo perpendicularmente, la representación, en este caso, vendría a realizarse de la siguiente manera. Bien, considerando en este caso que esta esferita vendría a representar la fuente del sonido y la otra esferita, que vendría a ser la esferita de color negra, vendría a representar al observador. Y el problema en el tercer análisis nos menciona determinar la velocidad del sonido con respecto al observador o medida por el observador cuando se están moviendo perpendicularmente a la dirección de la propagación del sonido. Entonces, como se están moviendo perpendicularmente, quiere decir que van a formar un ángulo de 90 grados. Ahora, para poder determinar en este caso, esto vendría a representar la velocidad del sonido y la velocidad de la persona. Bien, ahora para poder determinar, en este caso, lo que nos pide en el tercer análisis, vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es utilizado para hallar la resultante de dos vectores que entre sí formen un ángulo de 90 grados, como podemos ver ahí. Entonces, como en este caso, tanto la velocidad del sonido como la velocidad de la persona
vendrían a representarse, están representados de forma vectorial, ya que no estamos considerando el módulo. Vendríamos a tener lo siguiente, que la velocidad del sonido vista por la persona, esto vendría a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad del sonido elevado al cuadrado. Pero en este caso, para poder considerar el teorema de Pitágoras, ahora sí vamos a tener que determinar el módulo, ya que las alternativas están en función del módulo. Ahora tenemos lo siguiente. Esto vendría a ser la raíz cuadrada de la velocidad del sonido, del módulo de la velocidad del sonido elevado al cuadrado, más la velocidad de la persona en este caso esto vendría a ser el módulo también, y esto elevado al cuadrado. Ahora vamos a tener que el módulo de la velocidad del sonido medida por la persona vendría a ser igual a la raíz cuadrada de, en este caso 358 metros por segundo. Ahí ya menciono las unidades porque ya estamos considerando el módulo. Entonces esto elevado al cuadrado más 25 al cuadrado. Ahora esto va a ser igual que la velocidad del sonido vista por la persona, el módulo de la velocidad del sonido vista por la persona, esto vendría a ser igual al efectuar esta raíz, esto nos va a salir un resultado de 358,9 metros por segundo. Un aproximado sería ese resultado. Bien, entonces en el tercer análisis hemos encontrado la velocidad del sonido vista por la persona cuando se están moviendo perpendicularmente a la dirección de propagación del sonido. Bien, esas serían las tres, en este caso las tres respuestas a considerar. La primera, que es 383 metros por segundo en un primer análisis. La segunda, de igual manera, 383 metros por segundo en un segundo análisis. Y la tercera, 358,9 metros por segundo. Eso sería en un tercer análisis. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Espero que el ejercicio les haya gustado.